¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, aquí estamos, otra semana más, estamos en Panorama para hablar sobre los temas del día. En un programa que intenta no ser la síntesis de los últimos 7 días, pero sí rescatar quizás aquellos aspectos que más nos llaman la atención de los hechos más recientes, de los acontecimientos más recientes. En este sentido vamos a hablar de economía, vamos a hablar de salud, básicamente, y de lo que está pasando en el ámbito de la salud pública, a propósito de esta celebración que tiene el Castro Rendón, ¿no? Estos ciento y tantos años de antigüedad. 1913 fue el año de la fundación de uno de los hospitales quizás más emblemáticos que tiene Neuquén, pero claro, esta es la excusa para poder hablar de salud y para hablar de un sistema de salud, de un esquema de salud, de un proyecto político de estructuración de la salud pública en la provincia de Neuquén, que en algún momento hasta fue modelo a imitar, a emular por otros distritos, tanto de nuestro país, como observado también a nivel regional, es decir, más allá de la frontera de la Argentina. Así que vamos a hablar de ese tema. A propósito, hay un detalle de color, ¿no? Porque hasta hace algunos años atrás aparecía como que el aniversario del 28 de julio, porque en ese día de 1913 se había dado el puntapié inicial para lo que hoy es el Castro Rendón. Después, las investigaciones posteriores pudieron corroborar que se trataba de junio, el 28 de junio. Así que con esta excusa vamos a hablar con Adrián Lamel en algunos minutos nada más, porque es el titular del hospital, es el director. Y a propósito de esto, también fue noticia en las últimas jornadas, a propósito de filtraciones de agua en un sector muy sensible, como es el sector de cirugía. Un quirófano es un lugar que tiene que cumplir, más allá de las condiciones de asepsia en términos genéricos, de una estructura o una infraestructura sanatorial, el quirófano es lo medular donde la asepsia debe estar al 100%. Y claro, esto generó un fuerte debate y puso en tensión también hablar de la salud. Así que vamos a hablar de esto. El tema va a estar en la legislatura en las próximas horas, porque un pedido de informes, de eso también vamos a hablar en algunos minutos nada más. Y no podemos menos que hablar también de las cuestiones vinculadas a una de las vísceras más sensibles, ya que hablamos de salud, pero en este caso de salud económica, porque el dólar marcó un nuevo récord, se ha disparado el riesgo país en la Argentina, entre la crisis de la deuda financiera en pesos, la escasez de reservas en el Banco Central de la República Argentina y la inflación, que se encamina a alcanzar los valores todavía superiores a los del 91, el tipo de cambio en el mercado paralelo consolidó su tendencia al alza y el riesgo país escaló hasta los 2.400 puntos básicos. En la última rueda de la semana, en la City porteña, los denominados arbolitos, en la jerga del sector, han cotizado 2.26, 2 pesos más que en la jornada previa. Se trató del valor nominal más alto que se tenga registro. Es decir, el tema está candente y vamos a hablar de esto, pero lo vamos a hacer con un especialista en términos económicos. Está con nosotros en el Zoom Juan Manuel Morales, economista. Juan Manuel, ¿cómo te va? Gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás vos? Hola Agustín, ¿cómo estás? Un Bien. gusto participar del programa y gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cuáles son las razones detrás de esta suba del blue, Juan Manuel? Mirá, yo creo que ahí, digamos, las podemos resumir en dos componentes. Por un lado, los componentes que tienen que ver con la dinámica de la política económica. Y ahí tenemos tres cosas, que vos más o menos las adelantaste recién. Una tiene que ver con la emisión monetaria. El Banco Central, digamos, duplicó el nivel de asistencia monetaria al Tesoro en el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado. O sea que la emisión monetaria para asistir el déficit fiscal se duplicó en los primeros 6 meses del año. Por el otro lado, tenés que, digamos, el déficit fiscal tiene una tendencia a ensancharse, lejos de lo que uno podía prever tras el acuerdo con el FMI. Uno decía, bueno, el gobierno, le guste o no le guste, ha firmado un acuerdo que tiene objetivos y esos objetivos ponen como una especie de chaleco de fuerza
a las necesidades del gobierno de financiarse, de gastar, y enmarca determinados objetivos de déficit fiscal que se tienen que ir reduciendo. Bueno, eso por el momento no viene siendo así, sino que el déficit fiscal se viene ensanchando, se viene agrandando porque los gastos muestran una dinámica mayor que los ingresos. Y por último, lo que se ve también es que vos tenés un banco central que no logra acumular reservas, no logra comprar dólares, siendo que estamos atravesando el último mes de buena liquidación del agro, ¿no? Entonces lo que vos querés decir, Juan Manuel, es que lo que se viene, digamos, lo que se avecina es todavía un periodo de mayor tensión en cuanto a esa inclinación alcista de la cotización de la moneda extranjera. ¿Eso me querés decir? Claro, exactamente. Digo que esto genera expectativas de que si en el mejor trimestre del año el Banco Central no puede acumular reservas, mejor trimestre del año me refiero a mejor trimestre en cuanto a el nivel de liquidación de las agroexportaciones, cuando entran más dólares a la economía argentina, el Banco Central no logra acumular reservas, ¿qué va a pasar en la segunda mitad del año, ¿no? Entonces las expectativas juegan en ese sentido, porque Argentina va a tener que seguir importando grandes cantidades de energía, va a tener que destinar muchos dólares a la importación de energía y no va a haber un flujo de dólares que entra vía exportaciones. Entonces, ahí tenés las razones de política económica que para mí son, o dinámica de la política económica, que me parece que son las razones de fondo. Ahora, uno dice, ¿por qué el tipo de cambio o el dólar blue se disparó en los últimos días? Y bueno, ¿qué hizo que se disparen, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay tres cuestiones que son propias de las últimas semanas y de los últimos días. Primero, la caída estrepitosa de los bonos en pesos atados al SER. Los bonos que emite el Estado Nacional en el mercado de pesos, que están atados a la inflación, estos bonos que eran el caballito de batalla para financiar el déficit fiscal a partir del mercado voluntario de deuda, en las últimas semanas han logrado un desplome fenomenal. Es decir, ¿qué pasó? Los inversores, el mercado, lo que está viendo es que la inflación se descontroló y que al gobierno le va a costar cumplir con esos compromisos de deuda que tiene atado a la inflación, porque esa deuda se ensancha mucho, se agranda. Entonces dice, bueno, hay riesgos tal vez de una reperfilación, entonces huyen de esos bonos. Entonces, primer punto, la huida o la corrida de los inversores con los bonos atados al SER. ¿Esto qué ha generado? Ha generado que los fondos de inversión que tenían estos bonos tengan que, digamos, deshacerse de bonos atados al SER por más o menos 150.000 millones de pesos, y parte de ese dinero que se fue destinado a comprar, por ejemplo, dólar financiero o plazo fijo UVA. Pero después lo que ha pasado es que para sostener el precio de los bonos atados al SER, para que, digamos, no genere peor expectativa y más volatilidad en la economía, el Banco Central ha intervenido el mercado y ha decidido comprar, rescatar esos bonos argentinos para que, digamos, no sigan bajando. El Banco Central en los últimos días ha destinado más o menos 400.000 millones de pesos a comprar esos bonos SER para que no sigan bajando de precio. Cuando el Banco Central destina ese dinero, lo que está haciendo es emitiendo dinero, largando dinero a la calle para comprar bonos. Y eso quiere decir que la cantidad de dinero que circula en la economía aumenta, y eso, digamos, muchos de esos pesos se van a comprar dólares. Y por último, que esto es lo más reciente, en el día de ayer, digamos, el Banco Central ha, digamos, implementado nuevas restricciones, ha refortalecido el cepo cambiario, ¿no? Y esto lo que genera es lo siguiente, o sea, vos imaginate que los tipos de dólar son como una manguera que está pinchada y tenés distintos agujeritos. Cuando el Banco Central aprieta más un agujerito, y no sale el agua por ese agujerito, más agua sale por el resto de los orificios de la manguera. Es decir, la demanda que no puede, digamos, sostenerse a partir de comprar dólar oficial, va al dólar paralelo. Y eso también pone presión en los dólares paralelos y hace que hayan subido, digamos, de manera muy importante los dólares financieros, y después que el blue, digamos, también haya, digamos, tomado esta dinámica. Claro, y todo esto incide básicamente en más inflación, porque vos tenés más emisión para comprar títulos en pesos, lo que tenés es emisión, por lo tanto lo que vas a tener es inflación. ¿Cuánto puede resistir la Argentina en términos de inflación?
A ver, se han batido récord en nuestra historia más o menos reciente en la Argentina que dan por tierra, inclusive hasta con algunas teorías económicas. Pero, ¿cuánto puede resistir la Argentina en términos de inflación? ¿Cuál es esa marca en donde entras en una zona de riesgo y de altísimo riesgo, en todo caso, Juan Manuel? Mirá, nosotros en realidad ya estamos en una inflación muy alta. Uno cuando comparaba la época de la última hiperinflación, el 89, el 90, digamos, en el mundo las inflaciones en general eran mucho más altas, ¿no? Hoy, digamos, en términos generales, el mundo tiene 2% de inflación anual, 3%. Ahora vemos un aumento de la inflación que se ha, digamos, profundizado por una cuestión de la guerra y la pandemia, etcétera, pero, digamos, hoy en día los niveles de inflación en el mundo son muchísimo menores a lo que eran la época de la última hiperinflación que tuvo Argentina. Nosotros, digamos, ya con un 60% de inflación interanual, estamos dentro de los 3 países que tiene más inflación en el mundo. O sea, digamos, ya estamos dañando muchísimo la economía. Ahora uno se pregunta, digamos, hasta qué punto puede llegar y cuándo eso va a pasar. La verdad que eso nadie lo sabe. Te reformulo la pregunta, ¿Cuánto puede resistir la Argentina? ¿Hasta dónde puede resistir este tipo de niveles de inflación? Ya sea que vaya incrementándose el porcentaje de la inflación o que se sostenga en el tiempo estos niveles altos de inflación, ¿se entiende? Sí, entiendo. Mirá, hay un estudio que dice que básicamente cuando la inflación supera el 20%, ya un país en promedio pierde 1,2 puntos de crecimiento por año. Es decir, que, digamos, un país puede aguantar con la inflación que sea, de 60% interanual, y uno ve que, digamos, estamos aguantando y la inflación puede subir al 80% interanual y vamos a seguir. El tema es que, digamos, sistemáticamente se destruye actividad económica y se generan nuevos pobres. Ahora, ¿hasta qué punto va a llegar esto? Nadie lo sabe, pero ¿de qué va a depender y cuál va a ser el corte? El momento en que se empiecen a hacer reformas económicas de fondo. O sea, el gobierno ha demostrado que está paralizado en este sentido y que no está llevando a cabo las medidas necesarias para torcer el timón y llevarnos a niveles de menor inflación. Por lo tanto, digo, es muy difícil de poder, digamos, predecir hasta qué punto va a llegar la inflación y hasta qué punto puede aguantar la economía. La economía siempre va a aguantar. Vos imaginate que Venezuela tiene inflaciones muchísimo mayores a nosotros y tenés mercado. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? Bueno, se utiliza el dólar, está bien, no hay inversión, hay faltantes de productos. Nosotros nos estamos yendo, digamos, a atravesar esos niveles de deterioro si no podemos, digamos, correr o voltear el timón, digamos, pero, digamos, la economía va a seguir con niveles de inflación mucho más altas o menores, va a haber economía, va a haber gente que emprenda, va a haber gente que trabaje. El tema es que el crecimiento que nos vamos a perder y la destrucción de capital va a ser fenomenal, ¿no? Y acá lo que tenemos que hablar es en términos de pobreza, digamos, mientras menos inversión, mientras más capital se destruya, bueno, los niveles de pobreza van a ser muy superiores a lo que son hoy inclusive, ¿no? Pero, claro. Sí, Juan Manuel, y por último, para no abusar de tu tiempo, generoso por cierto, esto desde una mirada regional, desde una mirada, por ejemplo, desde Vaca Muerta, desde Neuquén particularmente, este movimiento en el mercado del blue, este movimiento en el mercado de los bonos, ¿qué incidencia puede llegar a tener en la economía propia, por ejemplo, de la región vinculada a los hidrocarburos? Mira, esta mayor inestabilidad y mayor disparada en el dólar y mayor cepo cambiario, lo que básicamente genera es que no haya inversiones extranjeras en Argentina, ¿no? Entonces, empresas que podrían llegar a venir a invertir a Vaca Muerta, a extraer petróleo o a extraer gas, hacer gasoductos, etcétera, opten por no venir porque la incertidumbre, digamos, es muy grande. Por el otro lado, lo que sucede es que, digamos, empresas argentinas que podrían obtener financiamiento en el exterior no lo obtengan por el hecho de estar en un país que es sumamente riesgoso y sumamente volátil. O sea, lo que nosotros vamos a ver de continuar así, en realidad es cómo se nos pasa el tren,
cómo se nos pasan las oportunidades y los buenos contextos en los cuales podríamos explotar vaca muerta con buenos precios internacionales, y lo que va a pasar es que, digamos, el gas y el petróleo queden en la tierra, digamos. El precio de la alta inflación, el precio de que no haya dólares en la economía, el precio de la volatilidad cambiaria y el precio de los cepos son las oportunidades que nos perdemos los argentinos y en este caso los neuquinos para poder explotar vaca muerta. Juan Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, Agustín, un abrazo grande. Otro. Juan Manuel Morales es economista. Con él hablamos respecto de qué fue lo que disparó la cotización del dólar en el mercado paralelo, en el mercado blue. Habló de la caída de los bonos, habló de la mayor emisión por parte del Banco Central de la República Argentina para precisamente comprar esos títulos en pesos. Habló de 400.000 millones de dólares, que fue lo desembolsado por el Banco Central para el rescate de esos bonos, y de las mayores restricciones a la compra de dólar en el mercado oficial, como elementos determinantes para estos movimientos que hemos visto en el mercado financiero. ¿Cómo impacta esto en la economía? Bueno, seguiremos viendo y observando detenidamente el transcurso de los próximos días cómo evoluciona la cosa. Vamos a hablar ahora de un acontecimiento que sucedió hace algunos días atrás, no muchos, en donde una filtración de agua en la sala de cirugía de uno de los hospitales de Neuquén, mañana va a ser motivo de discusión, de debate parlamentario. Está con nosotros al teléfono el diputado provincial de Juntos por el Cambio, César Gas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. César, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Qué van a plantear respecto de ese episodio del Castro en la legislatura? ¿Un pedido de informe? ¿Qué es lo que necesitan saber o qué es lo que podría llegar a cambiar el cuadro de situación con la respuesta a un pedido de informes, César? Perfecto. Esto tiene un marco un poco más amplio. Ajá. Porque nosotros pedimos informe, sabemos que la provincia de Neuquén fue ejemplo en Argentina y en Latinoamérica por el sistema integrado de salud que tenía, y hoy vemos cómo se está deteriorando la salud, pero no solo el edificio, porque el edificio, por supuesto, tiene serias falencias. Hay problemas en cirugía y en otras dependencias que son graves. ¿Cuáles son esas falencias que advierten, César? ¿Cuáles son esas falencias que ustedes advierten? Primero, son de infraestructura. Es decir, cuando cae agua en una sala de operaciones haciéndose una cirugía, por supuesto que no es normal. Pero aparte, esto se inscribe dentro del tratamiento que tenemos que darle en la legislatura a la ley de carrera profesional, que es la que pide Ciclosamune y que es la que evidentemente no se está dando respuesta todavía, pese a que había un compromiso previo. Ustedes saben que en este momento ATE es el que representa a los médicos. Yo no creo que tengamos que ser rehenes de ATE, no creemos que tenemos que ser rehenes del secretario general, creo que tenemos que tener la amplitud para saber que las cuestiones profesionales deben ser tratadas como hace tanto tiempo se pide por esta gente que ha hecho trabajos que hemos tratado desde la legislatura de consensuar con la ministra Peve, que se había llegado a una aproximación y de golpe y porrazo, se congela todo esto. Entonces, el deterioro de la salud en la provincia de Neuquén, no en el Castro Rendón solamente, porque les digo una cosa, el hospital tiene deterioros evidentes, pero aparte, la cantidad de profesionales que se están yendo del sistema de salud es escandaloso. Hay hospitales que no tienen la mínima dotación. Y esto es lo que tenemos que poner blanco sobre negro. ¿Qué datos manejan ustedes, César? Porque dijo hay un éxodo de profesionales del sistema público de salud. ¿Qué datos están manejando respecto de profesionales que se han retirado, se han ido, han renunciado al sistema público, o vacantes que todavía no están siendo cubiertas en ese ámbito? No. Gente profesional que se está yendo del sistema público, y hay algunas especialidades que no se pueden cubrir, no solamente en el Castro Rendón, sino en el resto del sistema de salud y de los hospitales de la provincia.
Mañana vamos a tener los datos precisos para hablar, y por eso digo que el problema de deterioro de la infraestructura es un eslabón más dentro de este deteriorado sistema de salud, que creo que una provincia que ya, repito, fue ejemplo en esta materia y que tiene hoy los recursos que le están entrando por regalías de hidrocarburos, tendría que atender cuestiones primarias como la salud, la educación y la seguridad. Y esto es lo que debe atender el gobierno de la provincia y bueno, compenetrarnos de que hay prioridades y hay que atenderlas. Uh-huh. En este sentido, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene el Poder Legislativo como para no solamente hacer escuchar su voz desde los sectores políticos que tienen representación parlamentaria, sino además incidir concretamente en el devenir de la política pública, César? Se lo cuento rápidamente. El proyecto de ley de carrera sanitaria es un proyecto de ley. Si se sanciona, es una ley. La ley es la que obliga al Ejecutivo a implementar las políticas que son tratadas y que son sancionadas en la legislatura. Así que no es poca cosa eso. Una pregunta, César. ¿Cuáles son, cómo estima, digamos, la oposición o qué estima la oposición como argumento o como medular en la argumentación, en todo caso oficial, para no avanzar en la aprobación de esta ley de carrera sanitaria? Bueno, yo creo que la promesa, donde estuvimos comprometidos todos, desde el vicegobernador hasta todos los legisladores, fue en el marco del conflicto de salud. Y uno de los momentos en que se pidió para destrabar esto fue que nos abocáramos a resolver el problema de la carrera profesional. Dijimos que sí, aparte estamos convencidos de eso, así que esto se fue tratando, se fue haciendo los trabajos en función de una cooperación estricta entre la legislatura y el Ministerio de Salud, y de golpe se pone un día a consideración, se vota en contra y prácticamente se va a archivo. Ahora lo que estamos pidiendo es el desarchivo y empezar a trabajarlo como corresponde para que esto sea ley. Es decir, imagínese, Agustín, ¿qué tiene que ver Quintriqueo manejando y representando a los profesionales de la salud? Yo creo que muy poco, porque son cosas que tienen atención distinta. Y si bien seguramente... Está bien, pero ¿sabe qué pasa, César? Que la formación o el perfil laboral o de idoneidad que pueda tener un dirigente gremial no necesariamente indica cuál es el perfil de representación que puede tener una estructura sindical. Podría ser un médico, por ejemplo, hoy quien dirija el sindicato estatal, y con ese criterio diríamos no representaría a los porteros. Lo comprendo perfectamente, Agustín, pero creo que esto tiene un marco de profesionalidad y de especificidad que no lo puede manejar cualquiera. Y aparte, si ellos se sienten con representación suficiente como para crear un sindicato sin prosapune, creo que esto tiene que ser admitido por la cartera laboral también y fundamentalmente aprobado en esta carrera sanitaria, esta carrera profesional, que seguramente habrá cosas que ajustar. No seguramente todo lo que plantean tiene que ser a libro cerrado, pero ya se trabajó, se amplió la base de discusión y creo que con algunos ajustes nosotros podríamos llegar este año a tener una ley de carrera profesional. César, así que nos fuimos del deterioro de la infraestructura en el Hospital Castro Rendón, como en tantos otros, a este problema de salud, que es todo una globalidad, o mejor dicho, es un todo para resolver, y creo que se está desatendiendo. César, muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que pase mañana en el recinto legislativo. Muy amable. Por supuesto. Simplemente, Agustín, nosotros siempre tratamos a una cosa que nos oponemos, y que no es una oposición a esto, sino es la propuesta de una carrera sanitaria. Como en otras cosas,
que vemos que hay políticas de Estado y la trabajamos con la provincia. Pero en esto tenemos que ser muy serios, muy juiciosos y estar muy atentos. La salud no es una cosa para cualquiera. Gracias. Nada más, Agustín. Por favor, que termine bien el día. Muchas gracias. César Gas. Igualmente, que tenga buenas noches. Buenas noches. César Gas es diputado provincial de Juntos por el Cambio. Mañana este tema va a ser abordado en la legislatura. Seguramente el debate va a ser interesante como para seguirlo paso a paso, detenidamente. Digo porque entre las funciones que tiene cualquier estructura estatal, provincial o nacional, una de las misiones, uno de los objetivos fundantes que tiene el Estado es precisamente proveer el servicio de salud, esa protección en el ámbito de la salud. Que ha estado tensionada, sí, que ha estado tensionada, que ha estado digamos, en el centro de la escena en este último tiempo, producto de la pandemia y de la cuarentena, claro que está. Que ha estado, además, exigida su máxima expresión precisamente por estas circunstancias, también es cierto. Pero además adolece, padece o sufre también estas otras tensiones que están relacionadas con cuestiones más vinculadas a cuál es esa política pública de ejercicio, de llevar adelante ese esquema de prestación del servicio como es el de la salud. Un esfuerzo doble que tienen los estados y particularmente el de Neuquén, porque fíjate una cosa, además del sistema público de salud, es decir, de los hospitales públicos, centros asistenciales que dependen del área de salud pública, también tiene otra área muy fuertemente ligada con esta problemática como es el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que es la obra social, además de ser la caja de previsión, es la obra social de sus empleados, los empleados del Estado, y es la que le da la cobertura también del ámbito de la salud, con lo cual se financia buena parte del esquema privado de salud, no solamente el público. Quiero decir con esto, el Estado tiene dos cajas importantes en términos de asistencia de salud. Por un lado, todo el esquema de hospitales, que dependen directamente del Estado, y por otro lado, el Instituto, que es el que provee los recursos para la atención de sus afiliados, de los trabajadores que dependen de la órbita del Estado. Cuando regresemos después de la pausa vamos a seguir hablando de esta temática y lo vamos a hacer desde el rol de conducción que le toca a un médico como es el doctor Lamel al frente del Castro Rendón, precisamente del hospital que veníamos charlando recién.